pues con este tema de la rinomodelación no quirúrgica, pues sabemos que es un tratamiento que está en auge en los últimos tiempos porque definitivamente la nariz hace parte fundamental de todos los procesos de armonización del rostro. Entonces, para nosotros los médicos realmente es muy importante que ese sinergismo entre todas las estructuras del rostro nos genere el mejor de los resultados en nuestros pacientes. Entonces, definitivamente la nariz es parte fundamental, hace parte del refinamiento del rostro y es fundamental que los médicos podamos entender un poco mejor distintos aspectos respecto a la anatomía, las técnicas que utilizamos para hacer rinomodelación no quirúrgica, ya que pues definitivamente es una de las técnicas que más nos demanda conocimientos, que más nos demanda técnica y que más nos demanda cuidado a la hora de realizar el procedimiento para que tengamos un resultado armónico en nuestro paciente sin generar efectos negativos y tratando de disminuir inclusive los riesgos de complicaciones. Sabemos que en la práctica médica pues todos los procedimientos que realicemos con algún grado de invasividad, sean mínimamente invasivos o altamente invasivos, nos pueden representar algún porcentaje de riesgos o alguna posibilidad de riesgo que nosotros, en la medida que podamos conocer mejor una técnica, que podamos conocer un poco mejor la anatomía, pues vamos a definitivamente minimizar ese riesgo para que nuestro paciente esté seguro. Entonces, la intención de esta actualización de rinomodelación es que podamos ahondar en este tema y que podamos realmente abordar una mejor técnica. Este va a ser un abrebocas para los médicos que tienen menos experiencia, pero probablemente les va a aportar también algunas cosas importantes a colegas médicos que definitivamente quieren hacer ajustes en su técnica o conocer inclusive algunas otras variantes en las técnicas, porque la técnica más usual que utilizamos es la aplicación de ácido hialurónico, pero hay otras herramientas dentro de nuestro arsenal de tratamientos, como los hilos de polidioxanona, que nos permiten complementar esos resultados en el paciente, que nos dan durabilidad a largo plazo y que en algunos casos que son un poco más complejos a la hora de realizar una rinomodelación, pues nos generan un aporte muy importante. Entonces, voy a mostrarles un poco de lo que vamos a ganar en esta actualización sobre rinomodelación. Entonces, pues voy a mostrarles algunas cositas sobre lo que vamos a tratar en este tema. Regálame la siguiente. Entonces, siempre va a ser muy importante que nosotros entendamos los diferentes tipos de nariz que vamos a tener o a las que nos vamos a enfrentar en nuestra práctica médica para poder abordar o enfocar mucho mejor a nuestro paciente. Entonces, es importante dentro de todo este proceso, regálame la siguiente, por favor, que entendiendo un poco la organización del rostro, pues podamos también aplicar ciertos conceptos de armonización facial para que podamos utilizar esta técnica de rinomodelación como parte de ese complemento para lograr la armonización. Regálame la siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de estos puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque fíjense que hay diferentes relaciones anatómicas que vamos a tener que tener en cuenta para tener una rinomodelación que nos permita lograr ángulos y proyecciones anatómicas que sean simétricas para el rostro del paciente y que definitivamente nos generen buenos resultados. Siempre tenemos que buscar armonía, nada que desencaje propiamente con la anatomía o con la distribución del rostro del paciente. Regálame la siguiente, por favor. Entonces, la idea es que podamos entender un poco todas estas cosas. Regálame la siguiente. Todos estos ángulos que nosotros debemos medir, debemos también entender cómo debemos abordar diferentes narices basados en las diferencias o en las variantes técnicas que hay a nivel nasal. Regálame la siguiente. Entender un poco cómo está compuesta la nariz en todos los diferentes planos anatómicos, porque definitivamente la anatomía es lo más importante. Los médicos sabemos que
aplicar ácido hialurónico es tanto como inyectar un medicamento y extruir, pero aquí lo importante verdaderamente, más allá de la técnica que utilizamos para inyectar, es el conocimiento de la anatomía, porque eso nos va a permitir ubicarnos mejor en el plano que necesitamos, proyectar la estructura anatómica que queremos, evitar estructuras anatómicas de peligro. Entonces es importante que en todo este proceso, digamos, nosotros podamos entender mucho mejor esa anatomía del paciente para así lograr unos resultados mejores. Entonces, el enfoque va a ser netamente anatómico. Vamos a explorar indudablemente técnicas, pero con un enfoque anatómico que nos permita tener mejores resultados. Regálame la siguiente. Vamos a tener algunos comparativos, regálame la siguiente de lo que buscamos en la anatomía, pero también para poder explorar esa anatomía, digamos, con disecciones cadavéricas que nos permiten observar mucho mejor estos puntos anatómicos o estas referencias anatómicas que necesitamos para tener un tratamiento eficaz. Regálame la siguiente. Vamos a hacer la exploración de todos los planos, indudablemente. Fíjense que casi todo está enfocado en la anatomía. Regálame la siguiente, por favor, porque es lo más importante. Posterior a hacer ese abordaje anatómico, entonces vamos a poder tener un mejor entendimiento de las técnicas de aplicación, de los planos correctos, de las estructuras anatómicas que nosotros debemos evitar. Y en la medida que hablamos de técnicas de aplicación, pues vamos a poder explorar las que hasta este momento nosotros hemos podido documentar en nuestra práctica clínica. Regálame la siguiente. Y que nos han apoyado para tener unos buenos resultados en el transcurso de este tiempo. Porque nosotros hacemos aplicaciones con ácido hialurónico, regálame la siguiente. Utilizamos hilos de polidioxanona. Utilizamos también, hacemos aplicación del ácido hialurónico con aguja, con cánula. Entonces, pues realmente tenemos diferentes herramientas para lograr un buen resultado, pero más allá de la técnica, insisto, tenemos que empezar a entender mejor la anatomía, porque cuando empezamos a hacer un abordaje ideal de la anatomía, regálame la siguiente, por favor, entonces vamos a poder entender un poco mejor qué es lo que queremos lograr con nuestro paciente. Yo les tengo que confesar que en mis primeros años de ejercicio profesional, cuando no había un conocimiento tan profundo sobre la anatomía facial enfocado a la medicina estética, regálame la siguiente, por favor, pues encontrábamos que realmente lográbamos resultados no tan eficaces en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces empezamos a entender que realmente algo nos faltaba en el conocimiento. Esa falta de conocimiento nos llevaba a diferentes complicaciones, regálame la siguiente por favor, que realmente en la medida que empezamos a estudiar o que se empezó también a generar más documentación sobre la anatomía del paciente, pudimos evidenciar también que los resultados que nosotros obteníamos haciendo un mejor enfoque anatómico pues eran mucho mejores en los tratamientos que realizábamos. Regálame la siguiente. A pesar de que los tratamientos inyectables definitivamente están en auge o en aumento en los últimos tiempos, porque por lo menos en nuestro país, en Colombia, los tratamientos inyectables se han incrementado sustancialmente en los últimos años, pero esto es debido a que realmente se están obteniendo mejores resultados en los pacientes basados en ese enfoque anatómico. Entonces antes casi que nos convertíamos en unos llenadores de surcos, en unos correctores de arrugas, pero no dábamos un buen enfoque anatómico, entonces el paciente no tenía unos resultados tan satisfactorios. En la medida que se empezó a explorar esa anatomía y que empezamos a tener mayor documentación, porque empezó a haber mayor cantidad de disecciones cadavéricas, empezó a haber mayor cantidad de imágenes ilustrativas, de cursos sobre anatomía en vivo, pues empezamos a entender mejor qué es lo que hacíamos propiamente en la medicina estética, cuáles son todas las causales del envejecimiento, qué es lo que tenemos que proyectar, porque en medicina sabemos claramente que todos los procesos patológicos o no patológicos tienen que enfocarse en la causa del problema y no en el síntoma.
Cuando empezamos a resolver los síntomas, que era lo que buscábamos antes o lo que tratábamos de resolver anteriormente, antes de conocer mejor la anatomía, pues mejorábamos el síntoma, pero rápidamente reaparecía, ¿sí? Ya en la medida que empezamos a entender mejor todo esto y empezamos a conocer las causas del proceso de envejecimiento y las causas de todo ese, de todos estos inesteticismos en general o de estas alteraciones, pues definitivamente pudimos empezar a proyectar a nuestros pacientes basados en la causa y no en el síntoma. Entonces antes, por ejemplo, llenábamos muchos surcos nasogenianos sin entender que realmente la causa era más de soporte estructural. Entonces, aquí realmente con este abordaje que vamos a hacer o con esta actualización sobre la rinomodelación y sobre otros temas como llenado de fosas temporales, vamos a hablar de diferentes técnicas propiamente que nos van a ayudar a entender un poco mejor todas estas cosas y que nos van a ayudar a lograr un tratamiento armónico global. Recuerden que siempre que un paciente llega a nuestro consultorio debemos hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, porque esto nos va a permitir llevar a nuestro paciente realmente a un adecuado diagnóstico y a un buen tratamiento. Recuerden, si no hacemos un buen diagnóstico, difícilmente podemos lograr un buen tratamiento. Siempre vamos a errar si no tenemos un buen diagnóstico y esto aplica para todo en la medicina. Entonces, los invito a todos los colegas médicos de Colombia, de Latinoamérica, del mundo, que hacen parte de la comunidad, para que podamos ahondar un poco más en este tema de la rinomodelación, que podamos ahondar en la anatomía, que podamos ahondar en las posibles complicaciones que podemos tener, que sabemos que es lo que más nos genera temores al momento de hacer una rinomodelación, que podamos hablar un poco también de cómo manejar ese tipo de complicaciones, pero más allá de las complicaciones y de cómo manejar las complicaciones, enfocarnos en cómo hacer todo lo posible para que evitemos esas complicaciones, porque definitivamente en la prevención está la clave, y si podemos adquirir conocimiento con algunos tips, algunas cosas que de pronto les podamos aportar a ustedes en estas actualizaciones, pues sabemos que van a ser de gran ayuda para que definitivamente podamos tener un ejercicio de nuestra profesión cada vez más actualizado. Entonces, pues me gustaría que en este en vivo de pronto podamos abordar algunas preguntas o algunas cosas que de pronto quieran saber sobre lo que vamos de lo que vamos a hablar en nuestra actualización médica sobre los tratamientos como lo que vamos a hacer propiamente con rinomodelación no quirúrgica. Bueno, Doc, mientras nos van dejando aquí las preguntas, las personas, yo quiero que usted de su experiencia clínica nos hable un poco de cuáles son las complicaciones médicas más comunes a la hora de hacer rinomodelación. Como te decía, en los años que yo de experiencia trabajando con médicos que están enfocados en la parte estética y dermatológica, rinomodelación es como lo que menos hacen o lo que menos le gusta hacer el médico, por el número de complicaciones que hay, ¿sí? Y sé que hay unas que son muy puntuales que sería bueno resaltarlas, de pronto que nos hables de una, de todas las que manejamos dentro del entrenamiento, porque ahí se hablan de varias complicaciones, de cómo evitarlas y cómo manejarlas, pero desde tu experiencia clínica, te digo yo, porque aquí hay muchos médicos que de pronto no tienen la experticia que tú tienes y esa es la idea, llevarles experticia y que no tengan que tener ese recorrido o sufrir todo lo que tú sufriste durante todos estos años, sino que aprendan de la experiencia que tú ya tienes y de la actualización que les podemos brindar para que no tengan que sufrir años y años de frustración trabajando rinomodelación sin tener buenos resultados o teniendo complicaciones. Sí, perfecto. De hecho, pues, bueno, vamos a hablar de una de las complicaciones, tal vez el coco de todo este proceso con la rinomodelación, que es la oclusión vascular. Todos los tratamientos inyectables, cuando hacemos un tratamiento de ojeras, cuando hacemos un tratamiento de soporte cigomático, de corrección de surcos nasoyugales, siempre el riesgo va a ser la oclusión vascular. Y la rinomodelación no se escapa de esto, ¿sí?
Sin embargo, en la rinomodelación, el riesgo con la oclusión vascular es mucho mayor porque tenemos una irrigación de tanto de la arteria facial, de ramas de la arteria facial en la nariz, que son ramas de la carótida externa, pero también tenemos irrigación vascular de vasos arteriales de la rama, que son ramas de la arteria oftálmica, que es a su vez pues, una rama de la carótida interna. Entonces, fíjense que tenemos un doble flujo de irrigación en esta zona que en la medida que hacemos una inyección intravascular pues nos puede generar complicaciones importantes como alteraciones oculares o pérdida de la visión, además de generarnos alteraciones propiamente en la irrigación de la piel a nivel nasal que pueden inducir a necrosis de la misma. Entonces, pues, esta es una de las posibles complicaciones que tenemos con rinomodelación y pues obviamente vamos a ahondar mucho en la actualización sobre cómo evitarla y cómo corregirla. Adicional a pues otras complicaciones que podemos tener con este tipo de procedimientos. Bueno, yo quiero que las personas que están aquí presentes en el live, los médicos que están presentes en el live, me digan si manejan o no manejan rinomodelación no quirúrgica, porque aquí no estamos hablando de cirugía plástica, sino de medicina estética, y si no la manejan, el por qué no la manejan, ¿sí? Porque lo que yo te decía, hay muchos médicos que son reacios a usar hilos PDO por lo mismo, pero después de ver la actualización que grabamos contigo en estos días, pues a mí se me disiparon muchísimas dudas a la hora de hacer esto, pero quisiera que la gente que está acá en vivo, los médicos que están en vivo, nos cuenten si manejan o no manejan la rinomodelación y el por qué no la manejan, ¿sí? Porque nosotros, es parte de haber grabado este entrenamiento, es que cuando lanzamos ácido hialurónico, la gente nos pedía mucho entrenamiento de rinomodelación y entrenamiento de labios multitécnica, que también la vamos a grabar ahorita en diciembre con la otra médico especialista. Entonces, la gran idea es conocer un poco de la gente que está aquí dentro del entrenamiento, el saber el por qué de pronto no realizan o si lo realizan con qué técnica, si prefieren usar solo ácido hialurónico o si no lo realizan por complicaciones. Porque, por ejemplo, en las prácticas que hicimos el día de hoy con el doctor, pues a mí me generó me quitó muchas dudas cuando él hacía abordajes en multitécnica y decía, oiga, esta nariz es muy distinta a la otra porque las características de este paciente dice que necesita una multitécnica para poder sostener esa caída. Y de verdad que ahorita al final, cuando ustedes pidan el link de la promoción, van a poder ver el antes y el después de las 3 pacientes que nosotros trabajamos en este entrenamiento. Y van a poder ver un poco el contenido de lo que hay dentro del entrenamiento. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta para el doctor, si de pronto nos escriben desde dónde nos están viendo, si ya lograron entrar a YouTube. Realmente queríamos hacerlo por las 3 partes que nos estaban pidiendo hacerlo, y por YouTube pues podíamos pasar imágenes que de pronto por acá por Instagram era un poquito más complicado mostrar las diapositivas como lo hicimos el día de hoy. No sé si la gente tiene alguna pregunta, las personas que están presentes, los médicos. Para nosotros es muy importante contar con especialistas como el doctor, porque pues es un docente y al ser académico pues tiene una forma especial de entregar la información. Cuando ustedes ingresen al entrenamiento o a la actualización se van a dar cuenta de verdad de la calidad del conocimiento que ustedes pueden recibir. ¿Listo? Listo. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Cuánto vale el entrenamiento? El entrenamiento, para que los que compren el día de hoy con el 50% de descuento, lo van a adquirir por solo $50, y también van a tener un bono de un entrenamiento o una capacitación complementaria que se hizo de glúteos con hidroxipatita de calcio, RA10, con el doctor Diego Serna, que también es speaker nuestro. Tenemos aquí unos entrenamientos listos. ¿En cuánto tiempo nos damos cuenta de la oclusión arterial y a qué nivel de nariz se da con más frecuencia? ¿A qué nivel de la nariz se da la oclusión con más frecuencia y al cuánto tiempo se da uno cuenta de la oclusión arterial? Realmente de forma inmediata, ¿sí? Porque siempre que tenemos una oclusión de un vaso arterial, pues vamos a tener una disminución inmediata del flujo sanguíneo en la zona a tratar. Entonces realmente es de forma inmediata. Obviamente, bueno, en la actualización pues vamos a hablar un poco más de todos estos planos de
de aplicación, en donde están los planos arteriales, musculares, sí, todo eso lo vamos a ahondar mucho más porque pues digamos que es un tema que toma su tiempo para ser explicado, pero realmente es de forma inmediata que logramos ver que el paciente tiene una oclusión. Por eso realmente cuando tenemos grandes complicaciones tardías en el paciente es porque en alguna medida hemos sido descuidados con la evolución de nuestro paciente, y siempre que hacemos una rinomodelación tenemos que estar muy encima del paciente. De hecho, les vamos a dar algunos tips también de recomendaciones a tener en cuenta con el paciente y cómo hacer el seguimiento del mismo después de una rinomodelación para que en caso de que tengamos alguna complicación con nuestro paciente, realmente podamos actuar de forma oportuna para que no haya secuelas en la complicación. Porque definitivamente lo importante para nosotros los médicos, además de la complicación, es realmente saber cómo abordar esa complicación. Entonces vamos a ahondar mucho en ese tema. Oigan, ya aquí siguiendo ahorita un poco con los comentarios, pero de verdad me gustó mucho el entrenamiento porque la gente dice, hacer una rinomodelación no quirúrgica duele mucho. Y yo hoy cuando el doc estaba haciendo las técnicas de multitécnica, cuando realizó el bloqueo, yo dije, es impresionante cómo logras bloquear el paciente para que no sienta nada de dolor, ingresando con hilos, ingresando con ácido hialurónico. Les quiero contar como una experiencia personal. Nosotros grabando los entrenamientos, 2 de los 3 pacientes que ustedes encontraron lloraron y abrazaron al doctor después de ver el resultado. Yo le decía al doc, esta es la parte bonita de la medicina, donde ustedes realmente sienten que vale la pena todo lo que tienen que vivir y todo lo que tienen que pasar y estudiar para lograr una especialidad médica, porque de manera personal me parece un poco complicado atender pacientes de estética, ¿no? Pero lo de hoy fue muy chévere. Mire, doc, dice la doctora Patricia, los hilos no los manejo, considero que aumenta el riesgo de granuloma y fibrosis en el cartílago. Bueno, realmente todos los bioestimuladores, como la polidioxanona, pues generan realmente una reacción granulomatosa desde el punto de vista fisiológico. Eso definitivamente es lo que ayuda a que haya mayor formación de colágeno y que podamos tener, digamos, una estructuración a base de colágeno. El granuloma realmente a cuerpo extraño, o que haya un rechazo realmente en un material como la polidioxanona, que es un material absorbible, realmente es diferente a cuando utilizamos hilos de polipropileno. Por eso, por lo menos en Colombia, los hilos de polipropileno realmente no los volvimos a utilizar. Los hilos de polidioxanona realmente lo que pueden es aumentar un poco el riesgo de extrusión del hilo en la punta nasal, pero eso depende mucho de la técnica de aplicación que nosotros utilizamos. Yo realmente en el ejercicio de mi profesión haciendo rinomodelaciones solo tuve una complicación, una extrusión del hilo hasta este momento, pero realmente esa complicación yo la tuve por una omisión, y es porque realmente elegí el hilo incorrecto. Entonces fíjense que aquí hay muchas cosas importantes: elegir el paciente correcto, elegir el producto correcto, y eso nos va a ayudar, y utilizar la técnica correcta indudablemente, y eso nos va a ayudar a minimizar el riesgo con los hilos, porque los hilos dan un gran sostén. A mí personalmente me gusta usarlo más para levantar la punta nasal que para rectificar el dorso. Tienen mejor efecto en el levantamiento de la punta, y hay muchas puntas nasales que definitivamente no son tan fáciles de elevar, y por eso tenemos que complementarla, o tenemos que utilizar mucho producto con ácido hialurónico para poder lograr esa elevación. Entonces los hilos son una gran herramienta utilizados de una forma responsable. Bueno, doctor, ¿mito o realidad? ¿El ácido hialurónico utilizado en nariz siempre se desplaza por la oftálmica y puede crear ceguera? No, siempre no. Si hacemos una oclusión vascular, es una posibilidad, ¿sí? Pero si lo hacemos con la técnica correcta, con todas las indicaciones correctas, pues vamos a minimizar ese riesgo. Pero no siempre se produce alteración de la arteria oftálmica. Doctor, ¿mito o realidad? Los hilos que pones en nariz nunca se terminan de disolver completamente y queda hilo dentro de la nariz siempre.
No, la polidioxanona se tarda más o menos un promedio de entre 8 a 12 meses en absorberse. De hecho, la polidioxanona es una sutura que se viene utilizando inclusive en otras especialidades, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza mucho en cirugía cardíaca, se utiliza mucho en cirugía gastrointestinal. Son suturas que son absorbibles, que sí están buscando generar una reacción de cuerpo extraño para que se forme colágeno, pero el tiempo de duración de este tipo de hilos en el organismo es más o menos entre 8 o máximo 12 meses, y ya lo que queda después es una fibrosis colagénica que termina de darle sostén propiamente a la nariz. O bueno, en el resto del rostro cuando utilizamos hilos, porque los hilos no solo se utilizan para nariz, sino que lo utilizamos mucho en rejuvenecimiento facial, para reposicionar especialmente los cojinetes grasos superficiales del rostro. Aquí hay una pregunta, dice, doctor, ¿de qué depende saber si uso hilos hialurónico o si uso los dos? Bueno, eso depende mucho de cada paciente, ¿no? Por eso es que va a ser tan importante que podamos abordar temas como el enfoque que le vamos a dar al paciente, porque definitivamente tenemos diferentes formas de nariz y todas las vamos a tener que abordar de una forma diferente. Vamos a tener asimetrías que nos van a inducir a abordar los tratamientos de una forma distinta. Por ejemplo, es muy difícil lograr mejorar una lateralización de la punta nasal con ácido hialurónico, cosa que sí podemos lograr con los hilos. Entonces, pues vamos a ver un poco también algunos casos desde el punto de vista ya más práctico, y vamos a ver cómo realmente se logran resultados diferentes con estos tratamientos. Oiga, doctor, y en el entrenamiento tuvimos una paciente con lateralización nasal, ¿no? Sí, tuvimos un caso bien complicado de una paciente con una nariz con muchas asimetrías, con una lateralización de la punta nasal, y pues con un abordaje multitécnica pudimos lograr un resultado espectacular, y la paciente inclusive estaba tan contenta con su resultado que pensaba que nunca podía llegar a tener una nariz simétrica o con una forma con la que ella se sintiera bien al mirarse al espejo, y pues fue muy satisfactorio ver que estaba tan contenta con su resultado. Doctor, ¿un paciente que se haya hecho rinoplastia quirúrgica puede hacerse armonización facial no quirúrgica, armonización nasal no quirúrgica? Rinomodelación, sí puede hacerla, pero indudablemente el riesgo aumenta más. Aquí tenemos que ser mucho más estrictos con la técnica, con la elección del paciente, ver qué tipo de asimetrías quedaron posterior a la cirugía, pero realmente yo sí no recomiendo que un médico inexperto haga rinomodelación en un paciente post-rinoplastia quirúrgica, porque aquí pues ya cambian los planos anatómicos de las estructuras vasculares, cambia mucho la anatomía, y esto hace que realmente debamos evitar en alguna medida realizar estos tratamientos en pacientes postquirúrgicos. Doctor, aquí nos dicen que nos están preguntando algo y les quiero contestar. Nos están preguntando por entrenamientos presenciales, ¿sí? Nosotros estamos proyectando al otro año, a mitad de año, poder hacer entrenamientos presenciales con todos los speakers que hay dentro de la plataforma. De aquí a mitad del año, el otro año, yo creo que ya han ingresado unos 8 o 10 médicos a nuestra plataforma como speakers. Entonces la idea es poder que ustedes hagan un turismo médico, pero de educación, no turismo médico de pacientes, sino un turismo médico de educación en Colombia. Va a estar bien interesante, los docentes y los speakers que vienen para Praxis, sabemos que les van a encantar. ¿Listo? Dice, doctor, hoy me pasó con una punta nasal, no me quedó elevada como quería, espero que la cinta mejore la acomodación del implante. ¿Esto de la cinta qué tan...? Pues bueno, realmente lo que no, o sea, si el levantamiento de la punta se hizo con un ácido hialurónico, la cinta no nos va a favorecer en gran medida el levantamiento de la punta. Es por esto que realmente en algunas puntas nasales es ideal utilizar hilos, ¿no? Yo por eso siempre evalúo a mi paciente. Por ejemplo, en los pacientes que tuvimos para la actualización médica, pues encontramos que había unas puntas nasales que podíamos levantar con ácido hialurónico, y había otras puntas que definitivamente era mejor apoyarlas con hilos, porque pues son puntas pesadas, son puntas que realmente no son tan fáciles de elevar, por eso las apoyamos con hilos. Si realmente no se logró un resultado inmediato con el ácido hialurónico, pues no va a ser tan fácil que con las cintas logremos elevación. De hecho, yo personalmente nunca utilizo micropor en la nariz para dar sostén, porque lo que se logró
con la aplicación del producto se logró y no se va, digamos, a optimizar con el micropor o con las cintas para la elevación.